¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Eneas se aleja de Troya. Y antes de los temas nacionales e internacionales propuestos para el programa de hoy, salud República de Chile, felicitaciones República de Chile por la mentalidad de la gente, por la mentalidad de los políticos y por la actitud de Chile ante el dolor y la adversidad. Insisto, señora, el título del programa de hoy es Eneas se aleja de Troya. Bajo este título tenemos los siguientes temas: agenda internacional, la coherente actitud británica en las Islas Malvinas, y de la agenda nacional, el 8 de octubre, el expresidente Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, primer tema, y el segundo tema, el gobernador Scioli, futuro presidenciable, votos propios o votos de la protesta. Primer tema entonces de la agenda internacional, primer y único tema, la coherente actitud británica en las Islas Malvinas. Usted recordará, señora, señor, que los británicos deben su nombre a Bretaña, aquella provincia del Imperio Romano, y que ya Roma, en la época en que Europa era prácticamente de todo Roma, había dividido el corazón de Europa en las siguientes provincias del Imperio Romano: Macedonia, Acaya, Iliria, Dacia, Nórica, Germania, Galia, España y Bretaña. Y cuando el emperador Honorio, emperador romano Honorio, allá por el 408 después de Cristo, retira las legiones romanas de la provincia del Imperio Romano, cuyo nombre es Bretaña, los británicos quedan indefensos. ¿Y por qué el emperador Honorio retira a las tropas romanas que estaban en Bretaña? Porque desde el mar Báltico un grupo de germanos llamados suevos, alanos y vándalos invaden el corazón de la denominada Europa Occidental. Y entonces el emperador Honorio pretendió fortificar los ríos Danubio y Rin. Y entonces, insisto, los británicos quedaron sin las legiones romanas que los protegieran en la provincia de Bretaña y fueron invadidos por pictos y por escotos. Y entonces, como fueron superados en valor y en fuerza, los bretones, habitantes de la Bretaña, llamaron a los piratas sajones, que ayudaron a los bretones, pero cuando terminó la ayuda, los piratas sajones no quisieron irse más de la Bretaña. Y entonces se produce una especie de guerra entre sajones y británicos, y a los británicos los acaudilla el famoso rey Arturo. Con el tiempo llegaron a la provincia de Bretaña, llegaron los anglos y se conformaron en la provincia de Bretaña una especie de heptarquía. 7 reinos, son los 7 reinos, 4 sajones y 3 anglos. Los 4 sajones eran los reinos de Kent, Sussex, Wessex y Essex. Y los reinos anglos eran Northumberland, East Anglia y Mercia. Y entonces con el tiempo un rey, el denominado rey Egberto, siglo IX después de Cristo, se convierte en monarca de todas las islas británicas. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa pensará: ¿qué tiene que ver este introito de la columna, esta historia de los británicos, con el tema propuesto hoy? Tiene que ver, señora, señor, porque los británicos han sido un imperio, ya no son un imperio. Y así como los imperios tienen historia, la historia es el imperio de las acciones del hombre a través del tiempo. Tenía y tiene razón lo que decía y dice la pluma inmortal de Miguel Cervantes Saavedra en el monólogo que Quijote le dirige a su escudero Sancho Panza. Primera parte del capítulo 9 de Don Quijote de la Mancha. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones,
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y si la historia es ejemplo, advertencia, testigo de lo pasado y lo que está por venir, la historia es, señora, señor, una especie de regularidad, de unidad, de parecido de la conducta del hombre a través del tiempo. La historia es la llave del conocimiento humano. La historia es la linterna que aclara conductas incomprensibles. La historia es la clave para entender actitudes que no tienen racionalidad. Y entonces también la historia de los imperios es el imperio de la historia, porque en los imperios solamente se manda, y mandar no solamente es obedecer. El mando requiere un quién y un dónde. Léase, el quién son los súbditos. En los imperios no existen ciudadanos. En los imperios existen súbditos que cumplen las órdenes. Y el dónde es el territorio donde el imperio se expande. Porque los imperios tienen la lógica de la expansión. Y porque los imperios se expanden por las razones de la fuerza, nunca por la fuerza de la razón. Léase, el imperio egipcio en África, los babilónicos, los hititas, los asirios, los persas, los macedónicos en Asia, el imperio romano en Europa, incas, mayas y aztecas aquí en el continente americano, conjugan o convalidan, mejor dicho, esta expresión. Los imperios, se expanden por las razones de la fuerza, nunca por la fuerza de la razón. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Con el debido respeto, cuando usted en su Twitter calificó a los ingleses de piratas, los ingleses nunca se pueden llegar a ofender, porque los ingleses por esencia son piratas. Hace instantes decíamos que cuando los británicos, los bretones, los lugareños de la provincia del Imperio Romano, cuyo nombre fue Bretaña, llamaron a los piratas sajones, los sajones se quedaron para siempre en la Bretaña y dejaron en la Bretaña romana una impronta pirata. Fíjese usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, que desde el siglo IX después de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, los piratas ingleses han hecho una verdadera escuela de piratería. Ya Francis Drake, robando para la reina Isabel, fue hecho ser. Y entonces los ingleses no tienen por qué ofenderse de ser piratas, porque su actitud de piratas en alta mar fortaleció financiera y económicamente a los británicos. Tan es así que los ingleses no solamente no se ofenden porque se les diga piratas, sino que la única ofensa que les puede llegar a ellos es que son un imperio en decadencia. Prueba de ello es el Peñón de Gibraltar en España y las Islas Malvinas, nuestras benditas Islas Malvinas acá en el sur de la República Argentina. Y las Islas Malvinas van a volver a tener la bandera argentina flameando en nuestro territorio cuando los políticos argentinos tengan comportamiento republicano. Léase, cuando en la República Argentina realmente exista división de poderes, cuando en la República Argentina se cumpla la ley, se cumplan los contratos internacionales, cuando en la República Argentina el capital extranjero sea sagrado y tenga garantías absolutas y completamente inviolables, cuando los políticos de la República Argentina dejen de repartir planes trabajar que son votos esclavos a futuro, y cuando en la República Argentina los políticos piensen no solamente a presente, sino que conjuguen políticas de Estado a futuro. Ya que la República Argentina no tiene la fuerza militar, que tenga la fuerza de la razón.